invitarme a organizar este simposio. Yo, a su vez, en justa correspondencia, he conseguido liar en esta tarea a otros dos compañeros, a Fernando Vallespín, que me acompaña en la mesa, y a José Juan Toaria, que se acercará en breve. Tenía esta mañana el homenaje a su hermano fallecido, catedrático, fallecido hace poco, un homenaje bien merecido en la Universidad Autónoma, y luego se acercaba, puede que llegue unos minutos tarde, pero llegará a tiempo de participar en esta sesión y de participar en el debate. Una selección que, como todas las selecciones, es siempre discutible. He buscado un cierto equilibrio de orientaciones teóricas a la hora de abordar el tema, politólogos y sociólogos, también de actitudes o de modos de abordar los problemas, algunos más teóricos, algunos más empíricos. Fernando Vallespín, más teórico; José Juan Toaria, más empírico. En este momento maneja, como sabemos, metroscopia y tiene, por lo tanto, información demoscópica de primera mano acerca de la sociedad española. He buscado también un cierto equilibrio ideológico, centro-derecha, centro-izquierda. Yo creo que el conjunto, por supuesto, dentro del arco constitucional, quizás hubiera sido necesario otro equilibrio, que sería un equilibrio generacional y de edad. Lo digo porque en el tema sobre el que vamos a abordar, el tema del diagnóstico de la sociedad española, transición, posttransición, creo que las diferencias por edad son importantes, pero, en fin, cuando estableces y ajustas una distribución de acuerdo con unas variables, se te desajustan por otras variables y alguna tenía que salir perdiendo. De modo que comienzo reconociendo que todos los que vamos a hablar somos, creo, de la generación de la transición, y sin duda eso se va a notar. Por lo tanto, comienzo con ese sesgo, si se quiere así, ¿no? Y dicho esto, comienzo con mi intervención. El orden de intervención será: hablaré yo en primer lugar, después Fernando Vallespín y finalmente José Juan Toaria, ¿no? En principio, yo creo que los temas que vamos a tocar más o menos son los mismos. Desde luego, lo que es la crisis, los diagnósticos de la crisis, cuántas crisis, qué crisis, creo que eso lo vamos a tocar, y probablemente los tres. También, en qué medida, a pesar de todo ello, la sociedad española ha hecho prueba de una enorme resistencia, de un enorme aguante. Por lo tanto, en qué medida o en qué no medida las crisis económicas, sin duda muy profunda, e incluso la crisis política. Aquí está José Juan Toaria. Juan, muchas gracias. Como digo, en qué medida no se han acabado de transformar en una crisis social, o al menos no tan profunda como cabría esperar. Es decir, veremos que muchos esperaban un estallido social, una expresión que se ha utilizado aquí y allá, y sin embargo ese estallido social no se ha producido, ¿no? Y yo, como primera interviniente, quiero comenzar tomando cierta distancia con los fenómenos, tomando cierta distancia para ver la situación actual de España, la crisis actual, en perspectiva. Me parece fundamental esa perspectiva para poder entender por qué pasa lo que pasa y por qué no pasa lo que no pasa, ¿no? A ver cómo funciona esto. Eso es, tomamos distancia. Recuerdo que un gran sociólogo del conocimiento alemán, Max Scheler, hombre brillante en muchos sentidos, decía que conocer es alejarse de la realidad más que acercarse a ella, ¿no? Cuando te acercas a ella pierdes los árboles, no te dejan ver el bosque, ¿no? Hay que alejarse, tomar distancia y tomar perspectiva, en el espacio y en el tiempo. Bueno, yo voy a tomar perspectiva. Parto de la base de que muchos de quienes me están escuchando en este momento son gente joven, que no tiene, por lo tanto, necesariamente la experiencia de la perspectiva histórica, y quiero hacerla explícita, ¿no? Y me parece importante porque, efectivamente, la condición actual es el resultado de una historia reciente, pero que es una historia muy importante y, en buena medida, una historia de éxito, ¿no? Podemos decir que los últimos 30, 40 años han sido los años de la gran convergencia de España con Europa y con la modernidad, después de un largo periodo de distanciamiento, de alejamiento de España de la modernidad, de la racionalidad y de Europa, ¿no? Largo periodo de distanciamiento cuya representación más evidente fue los 40 años de franquismo, periodo durante el cual España era, en cierto modo, el paria de Europa, el país enfermo de Europa, el último fascismo político cuando los fascismos habían sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial, la última autarquía económica cuando Europa caminaba hacia la unificación económica con el Tratado de Roma y la articulación del mercado común, el último integrismo moral y cultural cuando el mundo entero caminaba claramente ya hacia la contracultura. Es decir, los años 60, 50, 60, 70, España era realmente una excepcionalidad, una enorme excepcionalidad, ¿no? A partir de ese momento, con la transición, se inicia la gran convergencia, un proceso aceleradísimo de convergencia con Europa y con la modernidad,
una transición política rápida, modélica, contra toda expectativa, esto es muy importante, contra toda expectativa, y modélica, en el sentido de que se ha vendido por todas partes. Yo pertenezco a una generación de politólogos y sociólogos que han hecho transitología por todas partes y han ido vendiendo la transición española casi como un producto. Y todavía hay gente que lo cree. Hace pocos meses he recibido grupos de jóvenes árabes vinculados a los movimientos de la primavera árabe, tratando de estudiar el proceso de transición a la democracia en España porque la consideran en muchos sitios como un modelo, ¿no? De modo que una transición política espectacular, una prosperidad económica insospechada en muy breve plazo, y finalmente una dinámica de transformación cultural rapidísima, ¿no? En muy poco tiempo nos hemos colocado casi a la vanguardia de la posmodernidad. España ha saltado de la contrarreforma tridentina a la contracultura Hollywood, en fin, californiana, casi bueno, algunos como yo en una semana. Salí literalmente de la España franquista, todavía en blanco y negro, para encontrarme 48 horas más adelante en el Flower Power y en la cultura, en la contracultura de las playas de California, ¿no? Todavía no me he recobrado del shock que eso me produjo. De modo que saltamos con una enorme rapidez. Esto se puede ver, por ejemplo, en cosas sorprendentes como es la rapidísima aceptación de la homosexualidad en España, en todas sus dimensiones. Cuando yo era joven y iba a California, evidentemente la aceptación de la homosexualidad era muy superior entonces allí que aquí. Hoy no, hoy es muy superior en España que en Estados Unidos, lo hemos visto comparándolo con lo de Francia, etcétera, etcétera. De modo que de pronto nos encontramos casi a la vanguardia de Europa e incluso puede que en algún momento nos creíamos estar a la vanguardia del mundo, cuando, en fin, el presidente Aznar se sienta en las Azores con Bush y Blair, pues por algunos minutos parece que estamos nada menos que en el Central Command, en el cuartel general de mandar el mundo, que evidentemente eso estaba muy por encima de nuestras posibilidades, se vio inmediatamente. Pero el resultado es que podemos afirmar con rotundidad y con tranquilidad que jamás, y subrayo esto de jamás, España ha sido ni tan libre, ni tan próspera, ni tan segura, ni tan culta como a lo largo de estos años, ¿no? Y en ese sentido podemos decir, y se ha escrito, y yo lo he escrito, ahora habrá que matizarlo, que la monarquía del rey Juan Carlos ha sido el periodo mejor de la historia de España, o por lo menos el periodo mejor de la historia contemporánea de España. Y cuando le pregunto a mis amigos historiadores que me digan un periodo mejor, pues no saben bien cuál identificar, ¿no? Algún gráfico para ejemplificar esto. Veamos el crecimiento de la renta per cápita a lo largo del siglo XX. Como vemos, de 1900 a 1960, pues se mantiene muy estable. A partir de 1960 el estallido es absolutamente espectacular, ¿no? Espectacular. Hemos pasado de menos de 5.000 a más de 30.000 dólares de renta per cápita. Esto es fundamental, ¿no? Este ritmo de crecimiento. Aquí comparemos España y Argentina. España, la historia de un éxito; Argentina, la historia de un fracaso. Argentina comenzaba por delante de nosotros. En este momento está muy por detrás, ¿no? Nosotros comenzábamos recibiendo, pidiendo y mendigando el trigo argentino. En este momento estábamos en 30.000, ¿no? Nos hemos colocado claramente a la media de la Unión Europea en el PIB per cápita y seguimos a la media de la Unión Europea. España es evidentemente un país rico. Aquí vemos la distribución de los países, de la riqueza de los países del PIB a lo largo del mundo. España pertenece a los países ricos. El número éramos el 8, el 9 en PIB. Estamos en este momento el 13 o el 14. Es el puesto 23 en el índice de desarrollo humano, que es el otro indicador, como sabemos, cualitativo, por tanto, un puesto extraordinariamente positivo. La mayor parte de los países que están delante son esos pequeños países modélicos, nórdicos, a los que no hay posibilidad de ganar. Por lo tanto, un 23, en la posición 23 en el índice de desarrollo humano es muy buena. Y un país feliz, que es el mejor indicador de todos. Lo prueba la encuesta social europea del 2006-2007. Se les pregunta, ¿está satisfecho con su vida? El primer país grande en ser feliz es España. Como sabemos todos, normalmente la felicidad es mayor en los países pequeños que en los países grandes, ¿no? Bueno, pues el primer país grande en el que la gente se siente feliz, sin duda alguna, es España. Aquí lo vemos, ¿no? Dinamarca, Suiza, Finlandia, Suecia, Noruega, Chipre y luego España. Datos corroborados la semana pasada por el último barómetro del CIS, muy espectacular, en el cual si se le pregunta a la gente si cree que los españoles son felices, te dice que no. Si se le pregunta, ¿cree usted que sus compañeros, los españoles son felices? Te dicen, no, bastante desgraciados. ¿Pero es usted feliz? Sí, muy bien, yo muy bien. De modo que, como vemos, a la izquierda tenemos las autoestimaciones
de satisfacción personal que son fantásticas, completamente feliz el 10% de los españoles, verdaderamente es espectacular, qué suerte tienen, completamente feliz el 10%, con un 9 un 9%, con un 8 el 27%, con un 7 el 23%, la media 7,24%. Por el contrario, cuando se les pregunta por la situación del país, la visión es mucho más negativa. Tenemos una visión muy negativa del país, pero luego cuando respondemos, sin embargo, nuestra situación no es tan negativa y esto ocurre en muchos otros campos, ¿no? Los niños más felices del mundo, estos son datos que yo encuentro en algún sitio del que no puedo ponerla, ¿vale? Pero en fin, después de los niños mexicanos, se parece que los niños españoles son los más felices del mundo. Ojalá sea verdad, en todo caso, se non è vero, ben trovato. Bueno, y de pronto, después de esta explosión de éxito, de triunfo, etcétera, de pronto nos encontramos con la vuelta a la excepcionalidad y las crisis, ¿no? Un deterioro paulatino y constante. Y quiero resaltar esto de paulatino y constante. Este es un cuadro que lo podéis bajar del CIS en cualquier momento, entráis y veis la serie de datos de confianza en el gobierno y confianza en la oposición, la serie histórica, y aquí veis cómo esos datos de confianza en el gobierno y confianza en la oposición se mantienen relativamente estables entre el 97 y el 2004. 2004 las elecciones, el 2004 tienen un subidón de esperanza y de confianza, etcétera, y a partir del 2004 no ha hecho sino caer. De modo que cuando se dice la crisis del 2007, las medidas que tomó Rodríguez Zapatero en el 2007, no es verdad. La crisis política, la crisis de falta de confianza comienza a la mañana siguiente de las elecciones del 2004, aquí lo vemos, y desde entonces no ha hecho sino caer. Sube un poquito con las últimas elecciones, las anteriores sube un poquito abajo, lo vemos abajo a la derecha, sube y vuelve a caer otra vez. Estamos, lo sabemos, ¿no?, en el momento de máxima desconfianza hacia el gobierno y la oposición en mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, un montón de cosas, y simplificarlas es siempre simplificarlas y caricaturizarlas, pero en buena medida tres crisis que se superponen y se refuerzan un poco como muñecas rusas, unas dentro de las otras, desde, como digo, el año 2004. En primer lugar, una crisis de modelo de Estado, una crisis institucional. En segundo lugar, una crisis económica de modelo de crecimiento. Y, en tercer lugar, una crisis política, de legitimidad y de representación, ¿no? Yo creo que conjuntamente se puede decir, o por lo menos dice mucha gente, y en buena medida, sin duda, es cierto, que cierran el ciclo de la transición. Ha habido un ciclo político y que este ciclo está agotado, ¿no? Que estamos quizás en una post-transición, en una segunda transición. Recordemos, el término segundo transición es un término que lo inventa el presidente Aznar, cuando quiere hacer una segunda transición en una dirección. El resultado, en todo caso, es una gran situación de incertidumbre, una gran situación de que no sabemos bien dónde estamos, no sabemos bien a dónde vamos, ¿no? Voy a pasar muy rápidamente por estas crisis, no quiero extenderme mucho. La crisis de modelo de Estado es consecuencia, en buena medida, de que la Constitución de 78 en parte estaba mal hecha, en parte se ha quedado vieja, como suele ocurrir a las cosas a medida que nos suele ocurrir a medida que pasa el tiempo, y en parte ha sido profundamente alterada por el desarrollo posterior, el propio desarrollo posterior, ¿no? Muy significativo en ese sentido es el papel de los partidos políticos. Yo creo que ese es uno de los elementos claves. Los partidos se diseñaron como partidos muy fuertes para asegurar la gobernabilidad, pero los partidos han acabado fagocitándolo todo, no queriendo ser partidos sino todo, estaban blindados, su capacidad de absorción de expansión ha sido prácticamente enfermiza, generando un clientelismo terrible, ¿no? Probablemente si hay algún elemento a revisar, rediseñar y repensar radicalmente en el escenario institucional es el papel de los partidos. Hay más cosas, por supuesto, pero probablemente este es el elemento central. La crisis económica tiene muchas causas, sin duda alguna un modelo económico inadecuado, pero en buena medida es también el resultado de la partitocracia, del peso de los partidos en el terreno de la economía. Los partidos han fagocitado las cajas de ahorro, el sistema financiero, han cebado el inmobiliario con créditos para asegurarse un crecimiento en el corto plazo. Con esto han generado una economía corrupta y una política corrupta. Las dos cosas han creado, por lo tanto, una situación insostenible. Y, finalmente, la crisis política. Se ha hundido la confianza en los líderes y en los partidos. Estos son los datos, creo que son tuyos, ¿no?, de Metroscopia, pero que yo lo repito muchas veces porque yo no he visto nunca nada parecido. Le inspira confianza el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no 83%.
¿Le inspira confianza Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder de la oposición? No, 94%. Bueno, ya pueden perder más credibilidad, pues ya es difícil, ¿no? Cualquier escándalo rebota, porque el nivel de pérdida de confianza es ya total, es ya total, absoluto, ¿no? Se hunde la confianza en los líderes de los partidos, se deteriora la legitimidad y la credibilidad de las empresas y de los financieros, se deteriora la legitimidad de la jefatura del Estado, lo estamos viendo en estos días, e incluso se deteriora la credibilidad del proyecto europeo, que era en buena medida el gran proyecto político nacional que estaba detrás de toda la movilización de la transición, ¿no? Pasamos a ser de los más insatisfechos con la clase política, son datos del 2012 del Pew Research Center en España. Dissatisfied with country direction, España 88%, solo superados por Grecia con un 98%. Se producen cambios en las creencias políticas, se deteriora en buena medida, aunque no excesivamente, la credibilidad de la democracia. La insatisfacción con esta democracia sí es enorme, crece mucho el voto en blanco, crece la abstención, el no sabe, no contesta, caen por el contrario los partidos tradicionales de gobierno, el apoyo al PP y al PSOE, el bipartidismo en este momento pues está en el aire. El apoyo al Estado de las autonomías, que era genérico, se ha deteriorado también, la población cada vez pide más centralismo por una parte y por otra parte en ciertas comunidades ya no autonomismo, sino soberanía, de modo que el modelo central, el peso del Estado autonómico se nos desgaja en las dos direcciones. El apoyo a la economía de mercado se deteriora, lo cual es relevante. Estos son datos también del Pew Research Center y fijaros que en España el support for free market economy ha descendido del 67% en el 2007 al 47% en el 2012, 20 puntos, el que más junto con Italia, ¿no? Un deterioro fuerte del apoyo a la economía de mercado, ¿no? Menos europeísmo también, el apoyo a Europa se reduce del 67 al 54, aunque todos los españoles siguen considerando que la Unión Europea es todavía algo positivo y muy pocos, solo un 20% piensan que sería positivo salirse del euro, ¿no? Bueno, la sorpresa, y con esto termino, y aquí me voy a mover en un terreno incierto y más de debate que de exposición, la sorpresa para mí es la cuarta crisis social, la crisis que no ha estallado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el escenario sería el siguiente. Los datos son 27% de desempleo, 6 millones de parados, 2 millones de familias con todos sus miembros en paro, miles de desahucios, una situación, por lo tanto, de crisis social muy profunda, muy preocupante. La expectativa ante esta situación, la expectativa de todos, la mía desde luego, era radicalización de la política, emergencia de partidos de extrema derecha, de partidos antieuropeos, como ha ocurrido en toda Europa, emergencia de actos de violencia política, inseguridad ciudadana, robos, hurtos, es decir, en definitiva, estallido social, una situación próxima al estallido social, ¿no? Sin embargo, no ha ocurrido en absoluto, no ha ocurrido casi nada de todo esto ha ocurrido. Y creo que la gran pregunta es ¿por qué no ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué no ha ocurrido? ¿Por qué, en el fondo, si tengo tiempo, insistiré sobre ello, la sociedad española está soportando la crisis con una enorme entereza, hay un término inglés que es muy bueno, que tiene difícil traducción, que es resilience, que es aguante, soporte, entereza, dignidad, una mezcla de todo ello, ¿no? Quizás, ¿por qué esto ha sido así? Bueno, quizás porque no es lo mismo una crisis social con $3.000 o $4.000 o $5.000 de renta per cápita que con 30.000, que es lo que teníamos en España. No es lo mismo, evidentemente, ¿no? Recordemos que cuando la crisis del 29 en Estados Unidos la renta per cápita era de $7.000, en España, repito, era de 30.000, ¿no? Y no es la misma una crisis social con un 50% de población analfabeta que con un 50% de jóvenes universitarios. Son dos escenarios, digamos, dos poblaciones muy distintas. En ese sentido, esta crisis es una crisis nueva en el sentido de que es una crisis profunda e importante, pero en un país rico, no en un país pobre. Y, por lo tanto, muchos de los modelos y esquemas que estábamos aplicando cuando pensábamos en España como un país tradicional pobre, ya no lo es un país rico y, por lo tanto, la situación es distinta. La población tiene mucho que perder y la población que tiene mucho que perder, en todo el sentido, los dos sentidos de esta palabra, pues se comporta de otro modo, ¿no? Por ejemplo, la población sabe que vive mucho mejor que vivieran sus padres. De hecho, de todos los países europeos, en España es el país en el que la población es más consciente, el 70%, que su estándar de vida es mejor que el de sus padres, es decir, que ha progresado mucho. Esto a la gente la hace muy conservadora, como es lógico, ¿no? Para la mayoría, esto es importante, la crisis no ha cambiado tanto. Esto es importante y está repetido en muchos datos. Luego sacaré otro, ¿no? Esto de nuevo es del Pew Research Center, compara los datos del 2009 y el 2012.
12. Porcentaje de gente que dice que su situación es buena, la situación económica personal es buena. En 2009 era el 69%, en el 2012 es el 57%, ha caído 12 puntos. Es muy importante, evidentemente, pero todavía es un 57%, comparado, por ejemplo, con Polonia, 45%, Italia, 41% o Grecia, 17%. ¿no? Estos son datos del último CIS, de hace una semana. ¿no? De nuevo nos encontramos, como decíamos antes, cuando le preguntamos a los españoles cuál es la situación económica general de España, casi el 90% te dice que es mala o muy mala. Mala 34%, muy mala 55%. Pero cuando les preguntas por cuál es su situación personal en la actualidad, resulta que mala o muy mala baja al 16 y al 5%, un 21%. La situación, como vemos, los españoles tienen una muy mala percepción de la situación global del país, pero cuando les preguntas por la suya, la situación realmente no es tan mala, como la que se percibe. Los ingresos medios por hogar han descendido mucho, pero en este momento esto es un dato un poco antiguo, pero en este momento los ingresos medios por hogar probablemente estarán al nivel del 2005, 2004, 2003. Bueno, en el 2004, 2003 los ingresos medios por hogar eran sin duda mucho más bajos que en el 2009 o 2008, pero tampoco pasaba nada especial, ¿no? Bueno, no voy a insistir sobre estas cosas, no quiero dar la lata. Yo creo, como decía, que la sociedad civil resiste con enorme aguante. Fijémonos en todo lo que no ha ocurrido en España. No ha habido radicalización del electorado, no lo hay. Sigue el electorado centrado en el centro-izquierda, los datos son indiscutibles. No tenemos partidos de extrema derecha que hay en toda Europa. No ha habido actos de xenofobia ni de islamofobia, ni siquiera después de los atentados de Atocha. No ha habido riots urbanos en ninguna ciudad, como sí ha habido en Estocolmo, como ha habido en París, como ha habido en Londres. No ha ocurrido nada parecido en España. No hay antieuropeísmo, no se demoniza a Alemania. En Grecia y en otros países, Angela Merkel se ha practicado una reductio ad Hitlerum, una especie de demonización de Angela Merkel. No ha habido tal cosa en absoluto en España. Se rechaza la violencia. Cuando se convoca una manifestación y se convoca con vocación de ser violenta, no va nadie y es un fracaso absoluto. No hay inseguridad ciudadana. Los datos recientes del CIS nos ponen de manifiesto que menos del 3% de los ciudadanos sienten como un problema actual la inseguridad ciudadana. Bueno, todo esto muestra, como digo, una situación distinta a la que se da en otros países. Por supuesto, sí tenemos demanda de democracia, de verdadera democracia, no otra cosa. Lo que piden es democracia real ya y representación real. No hay extrema derecha, etc. Al contrario, y esto es significativo, la mayoría de la ideología política preferida hoy por los españoles es el liberalismo. Esto es verdaderamente inusitado y exótico, pero son los datos. Cuando se les pregunta cómo se definiría usted en política según la siguiente clasificación, conservadores un 10,9%, socialistas un 13%, liberal un 12,7%. Y ese 12,7% de liberal sube al 19% entre los jóvenes de 19 o 24 años. Entre los jóvenes, la autoidentificación política predominante es la de liberal. La población española no se ha radicalizado, en todo caso se ha centrado más que radicalizado. Bien, lo que todos esperábamos, en definitiva, no ha ocurrido por fortuna. Yo creo, y con esto sí que termino, algunos aprendizajes de esta crisis. España es un país rico, culto, y eso filtra mucho los efectos de la crisis social. Sigue siendo un país rico y culto a pesar de... La sociedad española es bastante más sólida, más conservadora de lo que se suele creer. Hay más sociedad civil en España de lo que se piensa, está más trabada. Siempre hemos hablado de la debilidad de la sociedad civil en España. No lo parece y la respuesta ante la crisis así lo demuestra, ¿no? Y la pregunta finalmente no es por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Las manifestaciones, el 15M, las demandas, eso no necesita explicación, eso cualquiera lo entiende. Lo que necesita explicación es por qué no ha ocurrido lo que no ha ocurrido, por qué no se ha llegado a producir ese estallido social que todos temíamos, que todavía puede ocurrir, es evidente, las cosas, cuidado, seamos muy prudentes, pero que no ha ocurrido, ya llevamos muchos años de crisis. Y en este momento más bien parece que empezamos a ver las luces al final del túnel. También lo digo con enorme prudencia, pero más bien parece que esa es la situación. Pues muchas gracias. Con esto termino ya mi ponencia y mi presentación. Luego podremos continuar discutiéndolo. Paso la palabra. A Fernando Vallespín.
Sí, ahora. Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia y sobre todo a Emilio por invitarme a participar en lo que creo que es una discusión necesaria, que es saber dónde estamos como sociedad y sobre todo como ciudadanía en estos momentos en España, aunque mi análisis quizá no sea tan optimista como el de Emilio, porque al final me ha parecido entender que su tesis última es que todo está mal, pero podría estar peor, ¿no? Y yo, en cambio, lo que voy a decir es que todo está mal y casi seguramente irá peor. O sea, que es un matiz un poco distinto, que ahora quizá no haya acabado de ir a peor, pero que probablemente sí lo vaya. Desde luego yo me voy a mover en otras claves, digamos, expositivas, aunque en el fondo pues, vamos a coincidir en muchísimas cosas. Yo voy a hablar de lo que podríamos denominar algo así como un póker de crisis, de 4 grandes crisis, que yo creo que son las que afectan no solamente a la democracia española, sino en general a todos los sistemas democráticos. La primera de las crisis es la crisis de la acción política, que me parece que es lo que subyace verdaderamente a todo lo que está ocurriendo. La segunda es lo que podríamos denominar una crisis de representación política, que tiene mucho que ver con la reestructuración del espacio público en nuestros días. La tercera es la crisis de la cultura público-moral, que tiene que ver fundamentalmente con valores, pero también con actitudes tanto por parte de los actores políticos como de la propia ciudadanía. Y por último está la crisis, y valga la reiteración, que es la crisis del modelo de la transición. Insisto, yo creo que aquí se mezclan 2 cosas. Una crisis que es específicamente propia de los sistemas democráticos, que obedece a algo que en algún lugar he llamado como fatiga democrática. Hay algo que percibimos que ya no funciona en el sistema de la democracia liberal y elementos que son específicamente nuestros, que tienen mucho que ver con la situación política española, no solamente por la crisis económica, sino por un cierto agotamiento. Aquí el término también podría ser el de fatiga. La fatiga de un modelo, y eso me parece que a mí me parece que es evidente, estamos ya seguramente al final de ese modelo tan exitoso de la transición y no sabemos verdaderamente hacia dónde nos encaminamos. Bueno, muy rápidamente, vamos a ir a ver estas crisis. La primera de ellas no me voy a extender mucho porque es evidente que es la más conocida, que es la crisis de la acción política. Vamos a ver, se presupone que la democracia significa la capacidad que tiene una sociedad para controlar a sus dirigentes, para encauzar esa sociedad en una determinada dirección, por tanto, para hacer posible la acción política, para poder decidir sobre esto o lo otro, o sobre esto, lo otro y lo de más allá. Sin embargo, nos encontramos con que todas nuestras sociedades están sujetas a un número creciente de constreñimientos que vienen fundamentalmente de la globalización, de la internacionalización de los mercados y, por tanto, hay como una especie de dejación del poder en manos de fuerzas, o sea, ya ni siquiera podemos hablar de actores, de fuerzas que son las que acaban convirtiendo la acción política o bien en una acción mecánica que aplica normas, normas que se supone que son, evidentemente, pautas científico-técnicas para la acción, que es la aparición de esto que llamamos el decisionismo tecnocrático, y por otra parte pues nos encontramos con que la soberanía de la mayoría de las unidades políticas pues se ha visto enormemente restringida. La tesis esta del último libro de Moisés Naim, ¿no?, de que cada vez el poderoso tiene menos poder, me parece que es real. Hay una distinción que a mí me gustó mucho cuando la vi, que me parece que es de Zygmunt Bauman, pero perdonadme, no estoy muy seguro, que decía que poder es la capacidad para hacer cosas y la política es la capacidad para decidir cómo queremos hacerlas. Bien, lo que se ha producido es sencillamente que la política ha desaparecido. Es decir, de lo que se trata es de hacer las cosas que buenamente podemos. Hemos perdido la posibilidad de poder decidir cómo
queremos hacer las cosas. A mí me parece que esto introduce un elemento que tiene una inmensa influencia sobre lo que llamamos la acción política. Por tanto, aparece una contradicción. Yo voy a tratar de sacar a la luz como pueda los dilemas. Aparece una contradicción, que es la contradicción esta que se resume en estos términos ingleses de voters versus markets. ¿Quién decide cómo hemos de vivir los votantes? Por tanto, nuestro sistema democrático lo deciden, sin embargo, esos imperativos sistémicos de los mercados. Las decisiones, por tanto, responden a la búsqueda de la satisfacción de determinados objetivos o, por el contrario, las decisiones responden a la necesidad de aplicar un mero conocimiento experto. Y sabéis que allí donde la decisión se presenta como necesaria, digamos, la deliberación democrática, la decisión democrática sobra. Es o sí o sí. Y luego hay un punto que yo creo que es un punto fundamental, que es el que introduce el fin del experimento socialdemocrático, que es evidentemente que es el que de repente parece que la competitividad impide la realización del ideal de la justicia social. A mí me parece que, por tanto, estos son los grandes dilemas que podríamos incorporar dentro de esta gran crisis de fondo que es la crisis de la acción política. ¿Por qué me refiero a la crisis de la acción política cuando realmente de lo que estamos hablando es de la crisis de nuestro sistema democrático? Pues sencillamente porque en el fondo lo que significa la verificación cotidiana de ese conjunto de dependencias o interdependencias se traduce al final en el que el discurso de lo público aparece desnudo. Es decir, el discurso de lo público democrático se monta sobre la idea de que existen alternativas a la acción y luego la ciudadanía, de una manera más o menos consciente, lo que acaba es comprobando que no existen tales alternativas, es decir, que el poder ya está formulado de tal manera que es imposible poder decidir realmente hacia dónde queremos ir. Y esto me lleva al segundo gran conjunto de crisis. Como sabéis, cada uno de estos puntos puede dar lugar a un debate autónomo, evidentemente, que es el de la crisis de la representación política. Yo creo que este es un punto que es el punto donde de verdad se manifiesta de forma más clara la pauta de cambio que se ha producido en los últimos tiempos. Estamos entre científicos sociales, esto no hace falta que lo diga casi ni que lo mencione. Vamos a ver, se ha producido una revolución, que es la revolución tecnológica de la comunicación. Por tanto, vivimos bajo condiciones materiales radicalmente diferentes de aquellas a las que estábamos acostumbrados y necesariamente esto tiene que tener un impacto sobre la forma en la que nos comunicamos como colectivo, como ciudadanía, y, por tanto, esto afecta directamente a el proceso que conecta, que es el sistema de representación, a nuestros representantes o supuestos representantes con los ciudadanos. Entonces, aquí lo que se ha producido se está produciendo un cambio tan tremendamente acelerado que incluso en los últimos 4 o 5 años estamos asistiendo a la caída no solo de la confianza en la clase política o en las clases políticas democráticas, sino la pérdida de confianza de quienes habían arrogado gran parte del poder democrático, que eran los medios de comunicación tradicionales. Vamos a ver si lo puedo decir de una manera más clara. ¿Quién es el perdedor de esta reconstrucción del espacio público? El perdedor de esta reconstrucción del espacio público es la autoridad. Las instancias de autoridad tradicional. Digamos aquí la pérdida es la auctoritas, que se manifiesta no solo en que aparece la reina en el Teatro Real y la buchean, o un ministro no se le niegan a darle la mano, ojo que esto es inédito, inédito. O se manifiesta, evidentemente, en la velocidad con la que retiramos continuamente la confianza de una institución u otra, sino que se manifiesta, diríamos, en una desconfianza generalizada hacia todos los que representen algún signo de autoridad. Esto merece, yo creo, un análisis importantísimo porque la política, lo queramos o no, solo se puede sostener a partir de eso que se llama legitimidad.
la legitimidad, el carisma, todo ese tipo de conceptos que van asociados al ejercicio del poder, son precisamente lo que se nos están desvaneciendo, ¿eh? Y yo creo que se está ocurriendo a tal velocidad que no tenemos posibilidad de analizarlo de una manera evidente, pero está ahí. ¿Y por qué afecta esto a la representación política, podemos decirnos? Pues yo creo que lo afecta de muchas maneras. Recordad que representar significa, por un lado, digamos, ponerse en el lugar de otros, ¿no? Digamos que es la dimensión, diríamos, un tanto simbólica o una dimensión sociológica de representatividad. Yo represento en la medida en que en mí pueden reconocerse personas que comparten mi ideología, que comparten digamos, mi identidad. Si yo fuera miembro de una minoría, o si yo fuera mujer, o si yo fuera, digamos, homosexual, entonces en la medida en la que se constituye un órgano representativo a partir de esa conexión entre el representante y los representados, desde esta perspectiva, digamos, de la representación descriptiva o simbólica, la representación se satisfaría ya simplemente por el hecho de estar en lugar de alguien. Bueno, pues el problema es que hoy esto cada vez es más difícil porque, salvo la representatividad exclusivamente de tipo grupal, identitario, las otras dimensiones de la representación se están diluyendo. Entre otras razones porque se ha diluido ya el fundamento que sostenía la representación montada sobre la idea del estar en lugar de, como puede ser evidentemente la representación sociológica. O sea, y por tanto ya no hay esa sensación de que alguien está allí representándome casi físicamente, de tal manera que yo puedo reconocerme en ese otro. Pero hay otra dimensión del concepto de representación que es quizá la más importante, que es la capacidad de actuar en nombre de otro. Es decir, yo soy representante en la medida en que mi acción puede ser interpretada en nombre de los demás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Volvemos al primer punto de la crisis. Lo que ocurre fundamentalmente ahora es que uno parece que actúa no en nombre de sus representantes, sino que actúa en nombre de la aplicación del único tipo de criterio a partir del cual se puede decidir, que es esa tecnocratificación de lo político o esa necesidad de ajustarse a constreñimientos que nos vienen desde fuera. Vivimos en sociedades postsoberanas y, por tanto, los representantes ya no pueden entenderse que votan en nuestro nombre. Es imposible imaginarlo, porque la inmensa mayoría de las decisiones que adoptan es en nombre de algún tipo de racionalidad, que es esa racionalidad que gobierna esas interdependencias. Por tanto, esta segunda dimensión de la representación también ha desaparecido. Y luego está la tercera gran dimensión de la representación, que yo creo que ha desaparecido y que tiene mucho que ver con la transformación del mundo provocada por la revolución tecnológica, que es el ser capaz de hablar en nombre de otros. ¿Qué representante político hoy puede arrogarse la capacidad de hablar en nombre de sus votantes? Lo hacen, pero carecen de credibilidad. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque sus votantes pueden hablar en todo momento. Fijaros que representación significa la capacidad de hacer presente a alguien que está ausente. Pero claro, si lo que ocurre es que, digamos, carece de sentido cuando ese ausente está presente. Entonces parece un poco tautológico, ¿no? ¿Cómo podemos hacer presente a quien está presente? Es decir, ¿cómo podemos arrogarnos el hablar en nombre de quien puede manifestarse en todo momento? Y ahí es donde está, yo creo, la clave de la crisis de la representación, en el sentido de que cada vez más nos damos cuenta que los representantes realmente se representan a sí mismos, que representan a otro conjunto de intereses diferentes de los nuestros y, por tanto, nos alienamos de ellos. O sea, por tanto, eso detrás de ese no nos representa no hay, como se ha querido ver, un problema de nuestro sistema electoral.
Lo que hay es una transformación de todo el proceso de comunicación política que se está produciendo en nuestra sociedad. Y aquí es donde está la revolución. Y si no comprendemos esto, no nos enteramos absolutamente de nada. Otro concepto que se ha desvanecido y que tiene mucho que ver con la pérdida de autoridad, de autoritas, como yo decía, que es el liderazgo. O sea, ¿es posible mantener el liderazgo bajo las condiciones en las que estamos, en las que opera actualmente el proceso de comunicación política? Pues yo sinceramente pienso que no. Fijaros que hay un término que se ha puesto de moda ahora para definir determinadas actitudes de las personas que utilizan las redes sociales, que es este de shitstorm, que significa tormenta de mierda. Y lo que quiere decir es sencillamente que cuando alguien abre la boca, cuando un político de repente emite un enunciado, el que sea, inmediatamente a través de la red se le cubre de mierda. O se le encumbra. Estos son procesos rapidísimos. Yo lo estuve persiguiendo hace poco en el caso de, ¿cómo se llama? Tony Cantó, que estuvo sujeto a este tipo de tormentas. En el caso de Cospedal, cuando dijo esto de que los scratches eran acciones nazis, se creó un hashtag que era Cospedal hija de puta, y ese hashtag, en ese hashtag intervino 1 millón de personas. Claro, ¿cómo se para eso? ¿Cómo queda esa persona que ha sido sujeta a ese shitstorm, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo hay capacidad para generar liderazgo cuando la autoridad tiene, digamos, una fibra tan frágil, ¿no? Y claro, un sistema representativo sin autoridad por parte de los que se supone que representan, pues es un sistema representativo dañado en su estructura. Y aquí es donde se está produciendo una revolución, que iba a decir silenciosa, pero no, es una revolución en voz alta, donde la ciudadanía ya no se vertebra a partir de la opinión de los grandes medios de comunicación, que queramos o no, reducían enormemente la complejidad que deriva de todo tipo de comunicación. Desde el momento en que eso también estalla, porque se ha producido una crisis de paradigma en los medios de comunicación, esto que sea la amenaza de la pérdida del papel, etcétera, a partir de ese momento ya da igual que el país emita una opinión en su editorial, por poner, digamos, un periódico que nos vino acompañando desde el comienzo de la transición. Ahora nos podemos encontrar 4 opiniones distintas que lo que hacen es sujetar a ese shitstorm, ese editorial del país o de cualquier otro medio que tradicionalmente servía para, insisto, reducir la complejidad de lo que tiene lugar dentro del espacio de lo público. Y luego hay un elemento en el que no puedo entrar, pero que me parece que es absolutamente fundamental, que es la emocionalización de las respuestas políticas. Yo creo que aquí hay un dilema importantísimo, que es el de argumentación versus expresividad. Es decir, que aquí lo que se está produciendo es, digamos, un trasvase desde argumentación con todas sus deficiencias, que era un poco el esquema de los sistemas democráticos tradicionales, hacia una visión mucho más expresiva. Por tanto, casi importa más el expresarlo, la expresión en sí, la expresividad en sí, que no el contenido de lo expresado, ¿no? Y esto es nuevo, y esto introduce, insisto, una inmensa complejidad no resuelta en el espacio público. Y bueno, luego podemos recoger esto porque tiene muchísimas dimensiones y realmente daría para toda mi intervención. Pero vamos a la cuarta de las sintomatologías de la crisis. No, por cierto, hay un punto que sí me interesa. Evidentemente, parte de la crisis de la representación es la crisis de los partidos políticos. Yo no sé si son los partidos los que han puesto en crisis a la representación o a la inversa. Es la crisis del sistema de representación el que ha acentuado una crisis de los partidos que viene manifestándose, ojo, desde la época de Roberto Michels. Y aquí no hace falta explicar quién es Roberto Michels, que es todo el tema de la crítica de la corporativización, etcétera. O sea que esto no es nuevo, pero hay algo en los partidos políticos que efectivamente sí merece ser pensado en su crisis.
ahora mismo la búsqueda de las soluciones a la crisis de los partidos se instituye a partir de la idea de que basta con abrir los partidos a la sociedad para que los partidos se renueven. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con que, digamos, con este binomio apertura-clausura. Si los partidos, por el hecho de abrirse, no tienen la capacidad de tomar conciencia de su propia identidad diferenciada, los partidos dejan de cumplir su función. Entonces, claro, a ver hasta dónde llega la apertura y hasta dónde podemos permitir su clausura. Este es el debate, O sea, y no hay otro, que es el que realmente más afecta a los partidos políticos, y de la misma manera en que ahí está ese otro dilema, que es el de distancia-inmediatez, que tampoco lo tenemos resuelto. O sea, que aquí hay muchos problemas, o el propio problema que tampoco tenemos resuelto, de hasta dónde debemos llegar en la idea de representatividad y sin dañar esa otra virtud política, que es evidentemente la estabilidad, que es la gobernabilidad. Por tanto, proporcionalidad versus gobernabilidad sería otro dilema que tenemos que… Sí, voy mucho más rápido. El problema de la cultura público-moral es un problema que lo estamos viendo ahora mismo todos los días en los periódicos. Esta es una sociedad que ha sido judicializada. Digamos, la crónica política es una crónica de tribunales y eso lo dice todo. Pero yo creo que esto se subsume dentro de una crisis que es muchísimo más amplia, que es una crisis que afecta a la cultura público-moral, donde no solamente ha habido una desviación por parte de los actores políticos, con casos de corrupción, con esta especie de o los políticos cum otras élites extractivas, por valernos de una expresión conocida. Yo creo que también hay una responsabilidad de la propia ciudadanía en esto, sobre todo fundamentalmente en esa especie de aparición del ciudadano clientelar, que es un ciudadano que lo que le exige al político es un rendimiento que puede medir en términos de la satisfacción de determinados intereses, fundamentalmente intereses materiales. Entonces, lo que ha habido en nuestro país ha sido una competencia por ver quién satisfacía más a ese ciudadano al que se le fue mimando, porque se podía entonces. Luego vimos que se le mimaba y se conseguía satisfacerlo gracias a el apalancamiento a que se iba sujetándose el sistema de lo público, pero en definitiva donde quiero apuntar es que no ha habido nunca, digamos, una conciencia de lo público ni por parte de la ciudadanía, ni por parte siquiera de la propia clase política. Esto se puede llamar privatización, individualización, como se quiera, pero hay que erosiona el punto fundamental al final de todas estas crisis, que es ese intangible que llamamos confianza. Yo creo que aquí el gran problema es confianza, que está muy vinculado también con ese otro intangible que llamábamos autoridad, ¿no? Y que eso tiene que ver con una transformación también cultural, que es la que se manifiesta también en esto. Y yo creo que aquí el problema es, por tanto, al final es el dilema entre individualización versus individualización / corporativización, ojo, versus espíritu cívico o cultura pública versus cultura privatista, pero también aquí hay un problema y es cómo podemos traducir las normas morales en medidas político-administrativas. Porque hay una cosa que es evidente, que en un país como el nuestro hemos pasado de una cultura laxa, de una conciencia moral laxa mediterránea, a una conciencia que ya es prácticamente escandinava a la hora de enjuiciar la mayoría de las desviaciones de la ética pública. Y entonces todos estamos permanentemente intentando sujetar las instituciones a las nuevas exigencias de la indignación moral que imperan en nuestra sociedad, pero no sabemos bien cómo hacerlo. Porque la gente da por supuesto que basta con hacer determinadas alteraciones en la ley de partidos, con determinadas alteraciones en los mecanismos de control burocrático-administrativo de los órganos decisores para que ya, milagrosamente, quien quiera que esté al mando consiga efectivamente
eludir, diríamos, eludir las tentaciones de actuar de una manera o de otra. Eso se lo he dicho decir a muchos representantes políticos: ojo, este es un problema, todos somos humanos, todos podemos caer en la tentación, no lo hagamos. Bueno, yo creo que el problema no es institucional, a mi juicio, el problema es cultural. Hemos vivido en una cultura muy hipócrita. Nadie se escandalizaba cuando sabía que efectivamente había cobros ahí por sobres, etcétera, y ahora, pues de repente, pues todos estamos rasgándonos las vestiduras, y me parece muy bien que lo hagamos, ojo. Pero lo que quiero decir es que el problema no es solamente un problema institucional, es un problema en el que tenemos que tomar conciencia absolutamente todos. Y vamos ya a la crisis del modelo de la transición. Voy a tratar de ser muy rápido aquí, porque realmente voy a reiterar muchas de las cosas que ha dicho Emilio. Bueno, yo creo que hay un cambio cultural. Yo creo que efectivamente hay una nueva generación para la cual la transición no le dice nada. Es decir, la transición la valoramos los que hemos vivido también el periodo pretransicional. O sea, que los que sabemos cómo era ese tipo de sociedad, todos los que pasamos por esa especie, porque es un auténtico rito de pasaje, que era una tortura. De esto ya no se habla. Y ahora incluso nos permitimos el lujo de poner en cuestión la transición en nombre de criterios, ojo, morales, no políticos, que tiene narices. Quien haya vivido aquellos momentos sabe que todas las mañanas se desayunaba con algún muerto de ETA encima de la mesa. Todos sabíamos cómo funcionaba el ejército. Todos nos echábamos a temblar cuando de repente se daba un paso, como podía ser la legalización del Partido Comunista, que ahora nos parece que es una cosa obvia, pero entonces fue revolucionario. Entonces, claro, digamos que los que vivimos eso, somos infinitamente más condescendientes hacia ese modelo, hacia el resultado de ese modelo, que no aquellos que lo pueden enjuiciar ex post. Entonces, claro, se está produciendo en España una especie de conflicto, que yo creo que no es un conflicto que ha estallado explícitamente, pero un conflicto que tiene que ver mucho con las nuevas generaciones. Son nuevas generaciones que de repente se dan cuenta, si Emilio, hemos avanzado muchísimo, pero ahora lo que los jóvenes están pensando es que ellos no van a tener la capacidad de vivir como sus padres, ¿no? Quien está abandonando ahora los estudios, y eso sí produce diríamos, una crítica al sistema, porque lo que realmente no se le puede pedir a la juventud es que piense que no tiene futuro. La gran patología de los sistemas de Europa reside en que Europa ha decidido no convertirse en un plan de futuro, sino Europa ha decidido convertirse en un plan defensivo frente a un futuro donde considera que tiene todo que perder. Por tanto, de lo que se trata es de conservar lo ya alcanzado. El principio que va a grabarse ahí en el Parlamento Europeo y en la Comisión es el principio este que dice: virgencita, que me quede como estoy. ¿Por qué? No, es que es verdad, ¿no? O sea, es decir, Europa se está moviendo por no perder lo que tiene. ¿Por qué sale la gente a la calle? No para conseguir algo nuevo, ojo, sino para no perder algo que tenía ya adquirido. Y eso cambia radicalmente la perspectiva con respecto a, por ejemplo, Brasil, Turquía, otros lugares del norte de África. Se sigue saliendo a la calle para conseguir algo diferente, mejor. En Europa salimos a la calle para que no nos quiten lo que ya teníamos, y eso es un cambio radical de, lo podemos llamar, cronotopo civilizatorio, llámese como se quiera. Ya hemos roto con la idea de progreso, estamos reinterpretando incluso el concepto de progreso. Esta es la gran revolución, y esa es la revolución que sentimos también en el interior en nuestro propio proceso democrático en España. Es decir, que hay una nueva generación que no está dispuesta a aceptar que no puede seguir progresando. Y lo que le viene a decir la generación, lo que les decimos, la generación de la transición es: pero bueno, chicos, si este país nunca ha estado mejor, nunca ha estado mejor. Iros a Alemania, ya volveréis, seguir estudiando,
ya yo creo que es, digamos, entonces, por tanto, hay una fatiga ya del sistema que, por otra parte, obedece no solamente a este cambio cultural, sino obedece también a toda una ristra, todos sabéis cuál es, de errores cometidos por la clase política española. Y ante la pasividad, ojo, esto lo quiero subrayar, de la ciudadanía española, que ha llegado un momento en el que han estallado. Por tanto, yo creo que se ha producido un estallido que ha provocado, entre otras cosas, que por primera vez desde la transición se ha destabuizado a la corona, con lo que ello significa, es decir, que la única institución que estaba como fuera del debate político, pues ya es objeto también del propio debate político. Ha aparecido un desafío a la propia organización territorial española, que es el independentismo catalán. Esto sí que es nuevo, que por tanto toda la reorganización territorial tiene que ser repensada. Ya sabéis, cuando se abre, cuando se levanta otra vez un debate en torno a cómo se organiza territorialmente un país como el nuestro, pues digamos, todo comienza a moverse. Está el tema de la corrupción, que esto enlaza con lo de la crisis de la cultura público-moral. Está la crisis de liderazgo. Y todo lo demás a lo que se ha referido Emilio y seguramente también tú, José Juan. Acabo ya. Vamos a ver cuáles son los dilemas aquí. Pues aquí nos encontramos ante un dilema que, curiosamente, es el dilema del fin del franquismo. Si vamos hacia otro régimen, ¿cómo vamos a ir hacia ese otro régimen? ¿Mediante la reforma o mediante la ruptura? Esta es la gran pregunta. O sea, ¿cambiamos esto aquí o allá? ¿O por el contrario, levantamos ya el sustento, ¿no? Los pilares básicos que sostiene el edificio, entre los cuales pues, está desde la corona hasta la organización territorial del Estado yendo hacia una línea confederal o incluso después de un proceso de secesión? Es que realmente no lo sabemos. Yo creo que este es el mayor dilema al que nosotros nos enfrentamos, que como consecuencia de la crisis económica no estamos abordando, lo estamos abordando parcializado, fijándonos más quizá en lo que tiene digamos, una presencia mayor gracias a esa expresividad de lo político, que es la negación a aceptar, sobre todo en la mayoría de estos casos de corrupción, pero en el fondo, y con esto verdaderamente acabo, yo creo que tenemos, y por eso digo que no soy tan optimista como Emilio, lo que se ha producido en el fondo es la degeneración de un modelo de convivencia, un modelo de organización política que me temo que no superará un mero, digamos, un proceso de maquillaje. Yo creo que tenemos que ir mucho más abajo y tenemos sobre todo que comprender lo que está en juego y tenemos que aceptar la naturaleza dilemática de lo político. No va a haber soluciones perfectas. Siempre tendremos que optar. Y ahí es donde me parece que tenemos que conducir o dejar que se reconduzca el discurso y el debate, porque yo como politólogo muchas veces estoy escandalizado con la frivolidad con la que la gente habla, ¿no? digamos, de la política como si detrás de las decisiones no hubiera consecuencias. Y las hay. Cualquier reforma, no digo que esto no signifique que no haya que hacer una reforma, que la hay que hacer, del sistema, por poner un ejemplo simplemente, del sistema de representación, de la ley electoral, cualquier reforma enseguida tambalea, diríamos, pues eso nos pone ante la luz el problema de la estabilidad política. Y la estabilidad es un fin y es un valor moral. Ya, acabo ya. Bueno, pues muchas gracias.